Reanudamos la audiencia pública de adjudicación o declaratoria desierta del proceso de licitación pública 026 de 2014. Reanudamos la audiencia para dar respuesta a los argumentos presentados por los proponentes respecto a la recomendación de rechazo de las propuestas presentadas, para lo cual me referiré inicialmente a las observaciones y argumentos, más bien a los argumentos presentados por el proponente Unión Temporal Bici Bogotá. Debo comenzar manifestando de manera enfática que en este proceso, contrario a lo que ha dicho la representante del proponente Unión Temporal Bici Bogotá, no ha habido violación a las reglas del pliego, y en este sentido no ha habido, por lo tanto, violación a los derechos de los proponentes, particularmente al derecho de defensa y de contradicción y al derecho y al debido proceso. No lo ha habido. No lo ha habido de ninguna manera, y no se puede decir que el hecho de que el comité evaluador y la entidad hubieran publicado inicialmente como habilitados a los proponentes, y luego, a raíz de unas observaciones y por supuesto de los análisis y de los estudios hechos por el comité evaluador, se hubiere cambiado esa primera recomendación. No por eso se puede decir que ha habido una violación a los derechos de los proponentes y mucho menos a las reglas del pliego. Debo decir que esta circunstancia es propia de está respaldada y encuentra sustento en las normas de contratación pública. Esto que ha sucedido aquí es propio de la dinámica de los procesos de contratación. En efecto, quiero decir que la administración no ha tomado decisiones de fondo. No ha tomado decisiones de fondo. La decisión de fondo se toma al momento de adjudicar o rechazar las propuestas. En efecto, debo decir que es erróneo considerar que los informes de verificación y evaluación proferidos por el comité evaluador designado por la entidad con ocasión del proceso de selección son documentos definitivos. Eso es erróneo. Ni el informe de evaluación se puede equiparar a un acto administrativo, teniendo en cuenta que el comité evaluador, de conformidad con el decreto 1510 de 2003, no emite actos administrativos, sino que hace recomendaciones, y que en definitiva quien decide sobre las resultas del proceso de selección es el ordenador del gasto, quien hasta este momento en el trámite del proceso no se ha pronunciado, por lo cual los informes son susceptibles de modificación hasta tanto no se tome una decisión definitiva que se concreta en la resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso de selección, según sea el caso. Es obligación de los funcionarios públicos, en cumplimiento del principio de responsabilidad,
cambiar sus decisiones o sus recomendaciones si hay elementos de juicio y argumentos que sustenten esos cambios de evaluación o de recomendación, en cumplimiento del principio de responsabilidad que rige la actuación de los funcionarios públicos. Habiendo circunstancias, elementos, dudas que obliguen a hacer nuevos análisis, la entidad y los funcionarios públicos no pueden hacer cosa diferente que revisar sus decisiones. No hacerlo implica y compromete su responsabilidad. Eso es lo que ha hecho la administración frente a argumentos y elementos que han sido puestos a consideración en el proceso a raíz de unas observaciones, pero además a raíz de las repetidas observaciones frente al tema de la propuesta económica. La entidad encontraba que había elementos que la obligaban a revisar el tema, como lo explicaré más adelante. En este mismo sentido, y frente a la observación relacionada con la extemporaneidad de las observaciones, es de indicar que, teniendo en cuenta que por solicitud de la veeduría se corrió traslado de las respuestas a las observaciones publicadas el día 8 de enero de 2015 y del informe de evaluación puesto de presente a los proponentes e interesados el día 9 de enero en audiencia por el término de 5 días hábiles, era claro que dicho traslado tenía como fin que los proponentes y los terceros interesados presentaran observaciones en aras de garantizar el principio de selección objetiva, de transparencia y de buena fe, así como el de responsabilidad. Y con ocasión de las observaciones, pues soliciten cambios de la evaluación si ellos tienen lugar. Por lo cual, en el traslado que se abre, lo que resulta es una nueva oportunidad procesal para formular observaciones, en virtud de lo cual es erróneo considerar las observaciones mencionadas como extemporáneas, puesto que ese era precisamente el fin de dar traslados a los documentos mencionados. Y es que además el traslado y los días de traslado se dieron para garantizar que los proponentes y los interesados tuvieran el tiempo suficiente para pronunciarse sobre las respuestas que dio la entidad a las observaciones presentadas al informe de evaluación. Recordemos que las respuestas al informe inicial de evaluación, fueron publicadas un miércoles, y la audiencia de adjudicación debía celebrarse al día siguiente o a los 2 días, el 9, entre el 8 y el 9. Justamente la veeduría, para que los interesados tuvieran tiempo de analizar esas respuestas de la entidad, nos solicitó que diéramos más tiempo para que se pronunciaran los interesados y los proponentes sobre esas respuestas. Y por eso fue que hubo 5 días más para esos efectos. Y justamente en ese tiempo fue que se presentaron las observaciones. Entonces, fue justamente regidos e inspirados por el propósito de garantizar la oportunidad de que se pronunciaran sobre el informe de evaluación que se presentaron estas observaciones. Entonces, no podemos hablar de extemporaneidad. Y no puede hablarse de extemporaneidad en observaciones dentro de un proceso de evaluación cuando se hacen observaciones que llevan a la entidad a que piense y digamos, analice las decisiones que han venido tomando. No se puede hablar de extemporaneidad. Respecto del ahora bien,
El proponente habla de que el precio artificialmente bajo no está contemplado como una de las causales de rechazo. Al respecto, es necesario indicar que el principio de legalidad es de obligatoria observancia en todas las actuaciones de la Administración, de conformidad con el artículo 6 de la Carta Política, el cual establece: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En consonancia con lo expuesto en el numeral 3.13 del pliego de condiciones, se dice que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, la Secretaría verificará en cada propuesta el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos contenidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones definitivo. Entonces, las causales de rechazo deben estar consignadas tanto en el pliego de condiciones como en la ley. En la ley entendida esta, tanto en su sentido formal como en el material. Importante en el sentido material, y esto es una precisión hecha en una sentencia del Consejo de Estado de la consejera Miriam Guerrero. Dice entonces que la ley entendía en sentido formal y en sentido material, por lo cual la previsión contenida en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013 es ley en sentido material y en consecuencia de obligatoria observancia para la entidad y los proponentes, en virtud de lo cual el argumento presentado por el oferente se desestima. La obligatoriedad de la ley es un mandato constitucional, no requiere que sea reiterado en el pliego de condiciones para su observancia. Me refiero ahora entonces a la observación referente al precio artificialmente bajo, o sea, las observaciones o las respuestas que dio la proponente. El comité evaluador y de contratación ha decidido dar la siguiente respuesta. Es obligación de la entidad atender los requerimientos realizados por las partes interesadas dentro de un proceso de licitación, y en particular en este proceso se han presentado varias observaciones acerca de la oferta económica presentada por el proponente UT Bici Bogotá, ante lo cual la entidad diligentemente realizó requerimiento al proponente. Por otro lado, la entidad, con el acompañamiento del estructurador del sistema, la firma Steer Davis Clay, estableció unos límites teóricos dentro de los cuales las variables económicas calificables podrían moverse bajo los supuestos de estructuración para que sea considerada razonable, y cuando la entidad compara dichos límites con la oferta presentada por UT Bici Bogotá, evidencia que mínimo una de las variables no se encuentra dentro del rango teórico establecido. Lo anterior significa que estamos ante el evento contemplado en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, según el cual, cuando el valor de una oferta parece artificialmente bajo, es deber de las entidades estatales requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, por lo cual es responsabilidad del proponente atender el requerimiento de la entidad y aportar pruebas objetivas que sustenten la oferta económica presentada. Ante la incertidumbre de la sostenibilidad de la propuesta económica recibida, y dado que las respuestas recibidas por parte del proponente no aclaran objetivamente las razones que le permiten hacerla viable en los términos previstos por el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, la entidad debe rechazar la oferta con el fin de salvaguardar los intereses del Estado y la garantía de una adecuada ejecución del proceso. Con relación a las respuestas dadas en la audiencia del día de hoy,
se parte de la interpretación equivocada de que el artículo 28 del decreto 1510 aplica exclusivamente para la compra de bienes o la construcción de obras. Es de aclarar que dicho artículo regula el proceso de selección en general y es aplicable a todo tipo de procesos de selección que involucren una propuesta económica. De ahí la revisión que dicho artículo hace al 15 del mismo decreto, el cual establece el deber de las entidades estatales de conocer en todos los procesos de selección el sector relativo al objeto de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Una interpretación distinta llevaría a concluir que el artículo 28 del decreto 1510 no aplica a ninguna concesión estatal, lo cual es totalmente incorrecto, pues en todo proceso de selección se deben elaborar estudios del sector, los cuales dan cuenta del comportamiento del mercado en cada negocio. Por otro lado, es importante aclarar que la explicación solicitada al proponente sobre su oferta hace referencia al valor de su propuesta económica de forma integral. El precio artificialmente bajo no se sustentaba de acuerdo con la observación hecha por la, valga la redundancia, la observante y por los análisis que hizo la entidad, no se sustentaba solamente en el hecho de la participación en los ingresos colaterales. No, la observación era una observación integral, se refería a todos los aspectos económicos de la propuesta, como claramente lo decía la observación de la cual se les corrió traslado y tal como se hizo énfasis en la audiencia en la que se les corrió traslado. Repito entonces que hacía referencia al valor de su propuesta económica de forma integral, esto es, el valor de la membresía, el monto del aporte del Estado y el porcentaje de participación al distrito de los ingresos colaterales del sistema ofrecidos por el proponente. En la respuesta dada en audiencia, el proponente se limita a cuestionar el rechazo de la propuesta por el porcentaje de ingresos colaterales que el proponente ofrece al distrito, sin tener en cuenta que la entidad hace referencia a la propuesta económica en su conjunto y que en esa medida lo que se requería era contar con explicaciones razonables que justificaran la oferta económica de manera integral, de manera tal que no se ponga en riesgo la ejecución del contrato ni el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Una otra observación hecha por otro argumento dado por el proponente Unión Temporal Vici Bogotá está referido al tema de las observaciones hechas por un vedor. En este punto la entidad considera que la observante, o más bien el proponente, incurre en un error al considerar que las observaciones y solicitudes presentadas por el señor Jorge Barrero provienen de la veeduría distrital. No, el señor Barrero es un veedor ciudadano que está en todo su derecho de hacer observaciones y solicitudes que considere pertinentes. En estos términos, la entidad da respuesta a los argumentos presentados por el proponente Unión Temporal Vici Bogotá. Hay un punto que también es bueno poner de presente en esta audiencia referido a la estructuración financiera. Dice: en relación con la estructuración financiera de la presente licitación, es importante notar que desde los pliegos de condiciones se aclaran las condiciones de la contraprestación y financiación de las zonas obligatorias y las zonas adicionales,
donde se cita en su numeral 2.3, forma de pago, contraprestación económica a cargo de la Secretaría Distrital. La Secretaría Distrital de Movilidad dice, el pliego decía, entregará al concesionario el valor de la contraprestación destinada a cubrir parte de los gastos de inversión de capital y operativos para la implementación de las zonas 1 y 2 del sistema de bicicleta pública, de conformidad con lo previsto en la oferta del proponente y la minuta del contrato. En un caso, la contraprestación del Estado se efectuará para cubrir la implementación de las demás zonas. El concesionario acepta que todos los costos asociados a la implementación y operación de las demás zonas serán asumidos en su totalidad. Lo anterior, lo que dice el pliego, fue ratificado en la audiencia informativa del 17 de septiembre de 2014, la cual puede ser consultada en YouTube, que fue donde la entidad hizo la publicación de la grabación de esta audiencia. Eso para dar claridad sobre el tema de la estructuración financiera. Respondo ahora a los argumentos dados por la Unión Temporal Bicicletas Seguras de Bogotá, argumentos dados para solicitar su habilitación. La entidad responde. Sea lo primero aclarar que no es cierto, como lo manifestó el proponente en el escrito presentado y en lo que se leyó aquí en la audiencia, que en la oferta presentada el día 12 de noviembre de 2014 se expresara de manera diáfana el periodo de implementación de todas las zonas ofertadas. Por el contrario, lo que se verifica en folio 45 de su oferta es que la única manifestación sobre dicho tópico es un compromiso de implementar la zona 1 en un plazo de 15 meses, pero nada se dice sobre el plazo de implementación de las 7 zonas restantes propuestas y por el contrario, lo que se afirma a folio 94 expresamente es lo siguiente: nos comprometemos a implementar las zonas adicionales a más tardar dentro de los 36 meses siguientes a la firma del acta de iniciación, sin que esto genere costo adicional al de la oferta económica. Ahora bien, al haber establecido en la propuesta que el plazo máximo para implementar las zonas adicionales era de 36 meses, el proponente debió prever dicho plazo en la duración de la unión temporal para que sea coherente con su oferta. No obstante, el plazo establecido en el documento de conformación de la unión temporal es inferior, incumpliendo así la regla establecida en el pliego, según la cual el plazo de duración del proponente debe ser superior al plazo de ejecución del contrato, su liquidación y un año más. Dado que el proponente no señaló un plazo distinto al máximo establecido en el pliego de condiciones de anexos técnicos, esto es 36 meses, la entidad debía entonces considerar que ese era el plazo que debía exigirse al proponente en cuanto a la duración del tiempo de duración de la unión temporal, a efectos de garantizar la ejecución del contrato y las obligaciones que puedan subyacer al mismo. En este punto es importante aclarar que en la oferta el proponente dice el tiempo máximo de implementación será de 36 meses. Si dice que el tiempo máximo de implementación será de 36 meses, pues la duración de la unión temporal debe corresponderse con ese tiempo máximo, porque hay que prever que pueden ser los 36 meses. Por lo anterior, la manifestación que realiza el proponente en el día de hoy, a todas luces, modifica la oferta inicialmente presentada, actuación que está expresamente prohibida a la luz del numeral octavo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que a su tenor literal establece: los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Secretaría de la entidad en un término de 5 días hábiles para que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán
complementar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Así también contraría lo establecido en el numeral 2.27 del pliego de condiciones de la licitación. En razón al expuesto, se ratifica la respuesta dada en el documento de respuestas a las observaciones y en tal virtud el comité evaluador y el comité de contratación recomiendan el rechazo de la oferta presentada por el proponente Unión Temporal Bicicleta Segura para Bogotá. De acuerdo con las respuestas dadas, entonces le doy la palabra al comité evaluador para que haga la recomendación que proceda en este caso. Como miembro del comité evaluador y de conformidad con la evaluación presentada y las respuestas dadas a las observaciones publicadas el 21 de enero del presente mes y año, se recomienda al comité contractual que se declare desierto el proceso de selección SDNLT 026 de 2014, teniendo en cuenta que ninguna de las ofertas cumple con los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones, así como los requisitos exigidos en la norma frente a la oferta económica presentada en el caso de la Unión Temporal Bici Bogotá. El comité de contratación del cual hago parte acoge la recomendación dada por el comité evaluador y en ese sentido recomienda a la ordenadora del gasto declarar desierto por las razones ya anotadas por la miembro del comité evaluador. Recomienda declarar desierto el presente proceso de licitación pública, el proceso de licitación pública 026 de 2014. Bueno, de acuerdo a la recomendación que hace el Comité Contractual sobre el proceso de licitación LP 26 del 2014, la ordenación del gasto acoge dicha recomendación y por lo tanto se declara pues desierto el proceso licitatorio. Para esto la entidad resuelve la situación con una resolución que será la resolución 01 del 2015, la cual me voy a permitir leer textualmente en este momento. Resolución número 1 del 2015, por medio de la cual se ordena declarar desierto el proceso de selección por licitación pública SDNLP 026 del 2014. La Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el decreto 1510 de 2013, el acuerdo 257 de 2006, el decreto 567 de 2006, la resolución 264 del 27 de junio de 2014 y de demás normas que regulan la materia, y considerando que la Secretaría Distrital de Movilidad es una entidad del sector central con autonomía administrativa y financiera, domiciliada en la avenida Calle 13, número 3735 de Bogotá, cuya creación, estructura, organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 567 de 2006, que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas concordantes, la Secretaría Distrital de Movilidad publicó la resolución número 35 del 26 de septiembre de 2014, por la cual se ordena dar apertura desde el 29 de septiembre de 2014 al proceso de selección de licitación pública SDM-LP 026 de 2014, cuyo objeto consiste en seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de concesión para la implementación y operación por su cuenta y riesgo del sistema de bicicletas públicas de Bogotá en los términos dados en los documentos del proceso de selección, la oferta y sus anexos.
que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 y el decreto 1510 de 2013, el proceso de selección se adelantó bajo la modalidad de licitación pública, que de conformidad con lo preceptuado en el artículo número 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 39 del decreto 1510 de 2013, se celebró audiencia de asignación de riesgos el día 2 de octubre de 2014. Que los interesados en el proceso tuvieron plazo desde el 29 de septiembre al 28 de octubre para hacer observaciones al pliego de condiciones definitivo. Que el 10 de octubre de 2014 se profirió la adenda número 1 en la que se amplió el plazo para el cierre del proceso de selección, siendo inicialmente el 24 de octubre de 2014 y se aplazó al 31 de octubre de 2014. Que el 24 de octubre de 2014 se profirió la adenda número 2 en la que se corrió la fecha de cierre del proceso de selección para el día 12 de noviembre de 2014. Adicionalmente se detalló la acreditación de las condiciones que se pretendan alegar con ocasión de las causales de desempate, la modificación de exigencia de algunos indicadores financieros, se modificó la asignación de puntajes en los factores ponderables técnico y económico, así como los formatos, así como se modificaron los formatos 3 y 5 y se incorporó el 8E. Así también se modificaron los anexos técnicos 1, 2, 3, 4, 7 y 9 de la minuta del contrato. Que se publicó la adenda número 3 el 6 de noviembre de 2014, en la cual se ajustaron los indicadores financieros y se modificó la cláusula 10 del literal de subliteral 5. Que se modifica que las respuestas a las observaciones fueron publicadas los días 21 y 24 de octubre de 2014 y 6 y 7 de noviembre de 2014. El 12 de noviembre de 2014 fue la fecha de cierre del proceso de selección, presentándose dos ofertas así: Unión Temporal Bici Bogotá, Janssen Home Technology Co. Limitada, 60%, Cartagena de Aseo Total ESP, 40%, y Unión Temporal Bicicletas Seguras con integrantes Transporte Masivo en Mi Bici SAS, 25%, Gestión y Consultoría Integral SAS, 25%, Inversiones y Representaciones Vázquez, 25%, PSC Urban Solution America Inc., 25%. Que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el día 28 de noviembre de 2014 se publicó el informe de verificación y evaluación del proceso de selección en los siguientes términos: Unión Temporal Bicicleta Segura para Bogotá, con verificación jurídica inhabilitado, verificación técnica habilitado, financiera habilitado, resultado final inhabilitado. Unión Temporal Bici Bogotá, jurídica habilitado, técnica habilitado, financiera habilitado, resultado final habilitado. El proponente de Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá, oferta técnica 300 puntos, oferta económica 275.188 puntos, apoyo Industria Nacional 150 puntos para un total de 725.19 puntos. Unión Temporal Bici Bogotá, oferta técnica 300 puntos, oferta económica 600, Industria Nacional 90 para un total de 990 puntos. Que la inhabilitación jurídica del proponente Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá tuvo el siguiente fundamento. Respecto del requisito contemplado en el artículo 318 del pliego de condiciones, que establece que señalar que la duración del consorcio o unión temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más, teniendo en cuenta que la propuesta presentada por la Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá contempla una duración de 9 años, por lo cual fue requerido a efecto de que subsanara. Dentro del término que fijó la entidad para subsanar, no se subsanó, por lo cual se considera importante aclarar que el término contemplado en la propuesta relaciona exclusivamente las zonas 1 y 2 y no las zonas adicionales sobre las que es importante aclarar que no se iniciará el periodo de operación hasta tanto la totalidad de las zonas ofertadas, que en su caso son 8 zonas, no se encuentren implementadas, por lo cual el máximo contemplado, el anexo técnico respectivo para el periodo máximo de implementación, entiéndase, de todas las zonas, es de 36 meses, lo que sumados a los 6 años
de operación arroja como resultado 9 años, más 6 meses de liquidación por mutuo acuerdo y un año adicional que exige el pliego. Daría como resultado un periodo mínimo de 10 años y 6 meses. En consecuencia, el evaluador jurídico resuelve inhabilitar al proponente por las razones anotadas. Que se corrió traslado del informe de evaluación desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre y dentro de este lapso ambos oferentes y terceros interesados en el proceso radicaron observaciones a la evaluación. Asimismo, en el caso del proponente inhabilitado jurídicamente, Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá presentó otro sí al documento de conformación de la unión temporal en el que cambia la duración de la misma de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, razón por la cual la entidad procedió a habilitarlo jurídicamente. Que mediante la ley número 4 publicada el 12 de diciembre de 2014 se amplió el plazo para dar respuestas a las observaciones hasta el día 17 de diciembre de 2014, que el día 17 de diciembre de 2014 se profirió por parte de la ordenación del gasto la resolución número 71 de 2014, por medio de la cual se ordena suspender los términos de la licitación pública SDMLP 026-2014, debido a que en razón a las observaciones la entidad elevó solicitudes a otras entidades cuyas respuestas tardó en darse, de tal manera que se excedían los términos previstos dentro del cronograma de esta licitación. Razón por la cual la entidad fija como nueva fecha para publicar las respuestas a las observaciones el día 8 de enero y fecha de la adjudicación el 9 de enero de 2015. Que mediante oficio SDM 1878 del 8 de enero de 2015 la veedora distrital doctora Adriana Córdoba Alvarado hace la siguiente solicitud. Por tratarse de un objeto contractual relevante para la movilidad de la ciudadanía y de los dineros públicos y ante los argumentos expuestos en el proceso de contratación, respetuosamente le solicito modificar el cronograma en el sentido de separar con un mayor plazo el momento de la publicación de las respuestas a las observaciones previsto para el día jueves 8 de enero respecto del momento de la realización de la audiencia de adjudicación previsto para el día viernes 9 de enero, es decir, al día siguiente, con el mismo propósito de hacer efectivas las garantías de publicidad y de liberación de la resolución 17, separar los dos aludidos momentos en por lo menos 5 días hábiles robustecen en la práctica las condiciones para un adecuado proceso de selección. Que el 9 de enero de 2015 se inicia la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de selección por licitación pública SDMLP 026 de 2014 y que atendiendo a las respuestas a las observaciones hechas se puso de presente el nuevo informe de evaluación y en virtud de lo recomendado por la veeduría se procede a suspender la audiencia por el término de 5 días hábiles para continuarla el día 19 de enero de 2015. Que el informe de evaluación resultante de las respuestas a las observaciones hechas se puso en conocimiento en los siguientes términos. Unión Temporal Bicicleta Segura para Bogotá, verificación jurídica habilitado, técnico habilitado, financiera habilitado, resultado final habilitado. Unión Temporal Bici Bogotá, jurídica habilitado, técnica habilitado, financiera habilitado, resultado final habilitado. Proponente Unión Temporal Bicicletas Seguras para Bogotá, oferta técnica 300, oferta económica 275.188, Industria Nacional 150, total 725.19. Unión Temporal Bici Bogotá, oferta técnica 300, económica 600, Industria Nacional 90, para un total de 990. Que durante el término de traslado de las observaciones y del último informe de evaluación, la entidad recibió muchas observaciones de terceros que atacaban las ofertas al trámite, el trámite del proceso, entre otros temas de las observaciones presentadas, resultaron relevantes las siguientes. Primero, en las respuestas publicadas el día 8 de enero de 2015, se encuentra que se reiteran los cuestionamientos a la propuesta económica presentada por el proponente de Bicicletas para Bogotá, los cuales versan sobre el bajo monto de la contraprestación solicitada al Estado. Observación 5, numeral 3, la inviabilidad del costo de membresía, pregunta 13, así como el porcentaje de participación ofrecido a la Secretaría sobre los ingresos colaterales del sistema, observación 14. Resulta preocupante que un proyecto de esta magnitud tenga repetidos cuestionamientos sobre su viabilidad financiera, toda vez que de ser ciertos comprometerían el éxito final del sistema de bicicleta pública. Por lo tanto, se solicita a la Secretaría requerir al proponente para que emita una justificación objetiva frente al sustento financiero de su propuesta económica, con el fin de evidenciar si la ciudad está o no ante una propuesta artificialmente baja.
Dicha respuesta deberá efectuarse en los términos establecidos en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, el cual señala: si de acuerdo con la información obtenida por la entidad estatal es su deber de análisis de que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la entidad estatal deberá requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior o quien haga la evaluación de las ofertas debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma. Segundo, de igual forma se solicita rechazar la oferta del proponente de bicicletas seguras, dando ampliación a lo previsto en el numeral 229 del pliego de condiciones del proceso, el cual en su ítem 7 establece como causal de rechazo de las ofertas las siguientes: cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del plazo fijado por el equipo evaluador de la Secretaría la información o documentación solicitada por la Secretaría. Lo anterior teniendo en cuenta que la subsanación realizada por dicho proponente con relación al plazo de duración de la unión temporal fue realizada de manera extemporánea, lo cual obliga a la entidad a dar aplicación a las reglas por ella misma planteadas en el pliego de condiciones del proceso. Adicional a lo anterior, se solicita revisar si la subsanación se realizó de manera posterior al cierre. Sobre este punto vale señalar que recientemente el Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2014, expediente 29588, señaló: lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección, pero no se puede subsanar aquello de lo que se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o mejora de las propuestas, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Que en relación a la observación relacionada con el presunto precio artificialmente bajo, y dado que en este proceso se han presentado varias observaciones acerca de la oferta económica presentada por el proponente UTEBICE Bogotá, la entidad realizó diligentemente el respectivo requerimiento al proponente, que adicionalmente la entidad, en el acompañamiento del estructurador del sistema firma Steve David Clay, estableció unos límites teóricos dentro de los cuales las variables económicas calificables podrían moverse bajo los supuestos de estructuración para que sea considerada razonable. Que cuando la entidad compara dichos límites con la oferta presentada por UTEBICE Bogotá, evidencia que mínimo una de las variables no se encuentra dentro del rango teórico establecido. Lo anterior significa que estamos ante el evento contemplado en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, según el cual, cuando el valor de la oferta parece artificialmente bajo, es deber de las entidades estatales requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, por lo cual es responsabilidad del proponente atender el requerimiento de la entidad y aportar pruebas objetivas que sustenten el objeto económico presentado. Que ante la incertidumbre de la sostenibilidad de la propuesta económica recibida y dado que las respuestas recibidas por parte del proponente no aclaran objetivamente las razones que le permiten hacerla viable en los términos previstos en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, la entidad debe rechazar la oferta, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado y la garantía de una adecuada ejecución del proceso. Que con relación a las respuestas dadas por los proponentes el día 23 de enero de 2014, el proponente Unión Temporal Bici Bogotá parte de la interpretación equívoca que el artículo 28 del decreto 1510 aplica exclusivamente la compra de bienes por la construcción de obra. Es de aclarar que dicho artículo regula el proceso de selección en general y es aplicable a todo tipo de proceso de selección que involucre una propuesta económica. De ahí la revisión que dicho artículo hace al artículo 15 del mismo decreto, el cual establece el deber de las entidades estatales de conocer en todos los procesos de selección el sector relativo al objeto de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Una interpretación distinta llevaría a concluir que el artículo 28 del decreto 1510 no aplica a ninguna concesión estatal, lo cual es totalmente incorrecto, pues en todo proceso de selección se debe elaborar estudios de sector, los cuales dan cuenta del comportamiento del mercado en cada negocio. Que por otro lado se debe aclarar que la explicación solicitada al proponente sobre su oferta hace referencia al valor de su propuesta económica de forma integral, esto es, el valor de la membresía, el monto del aporte del Estado y el porcentaje de participación al distrito de los ingresos colaterales del sistema ofrecidos por el proponente.
En la respuesta dada en la audiencia, el proponente se limita a cuestionar el rechazo de la propuesta por el porcentaje de ingresos colaterales que el proponente ofrece al distrito, sin tener en cuenta que la entidad hace referencia a la propuesta económica en su conjunto y requiere contar con explicaciones razonables que justifiquen la oferta económica de manera integral, de tal manera que no se ponga en riesgo la ejecución del contrato ni el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. En relación a la estructuración financiera de la presente licitación, es importante anotar que desde el pliego de condiciones se aclaran las condiciones de financiación de las zonas obligatorias y las zonas adicionales. En su numeral 2.3, forma de pago, se establece contraprestación económica a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad entregará al concesionario el valor de la contraprestación destinada a cubrir parte de los gastos de inversión de capital y o operativos para la implementación de las zonas 1 y 2 del sistema de bicicleta pública, de conformidad con lo previsto en la oferta del proponente y la minuta del contrato. En ningún caso, la contraprestación del Estado se efectuará para cubrir la implementación de las demás zonas. El concesionario acepta que todos los costos asociados a la implementación y operación de las demás zonas serán asumidos en su totalidad por él. Que adicionalmente en la audiencia pública informativa SDM-LP 026 de 2014 del 17 de septiembre de 2014, el estructurado financiero de la firma Steve Davis señaló que la experiencia internacional de los sistemas de bicicletas públicas existentes demuestra que estos son deficitarios frente a los ingresos operacionales, por lo cual cierran sus modelos financieros vía publicidad o pagos realizados por el Estado, que de conformidad con las observaciones citadas y las verificaciones hechas por la entidad en continuación de la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto llevada a cabo el 19 de enero de 2015, la entidad puso de presente a los interesados y requirió a los proponentes para que en el lapso de 3 horas dieran respuesta a cada una de las observaciones. De otro lado, agotado el procedimiento establecido en el artículo 28 del decreto 1510, la entidad requirió de manera expresa al proponente UTEBIS y Bogotá a efecto de que informara a la entidad las circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si éste le es adjudicado. Que al sido el término dado por la entidad para dar respuesta a las observaciones, los oferentes dieron respuesta a las observaciones hechas, que la Unión Temporal Bici Bogotá, respecto al requerimiento hecho por la entidad a la luz de lo establecido en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, respondió: la oferta financiera es viable para nuestra unión temporal por cuanto la operación e implementación fueron realizados con un margen de rentabilidad óptimo de acuerdo a políticas de nuestro asociado internacional Janssen Home Technology Co. Limitada, con un equilibrio equitativo. Que el día 21 de enero de 2014, de conformidad con lo anunciado por la entidad en la audiencia, se publicaron las respuestas a las observaciones formuladas y se le corre traslado de las mismas a los proponentes e interesados por un término de un día, para que sea reanudada la audiencia el día 23 de enero de 2015. Que frente a la observación precitada relacionada con el precio artificialmente bajo, la entidad contestó: atendiendo a la solicitud hecha por el observante y en aras de garantizar los principios básicos que rigen la contratación estatal, tales como legalidad, igualdad, libre concurrencia, buena fe, imparcialidad, economía, celeridad, eficacia, moralidad administrativa, transparencia y prevalencia del interés general, entre otros, procedió de conformidad con lo preceptuado en el artículo 28 del decreto 1510 de 2013, el cual establece: artículo 28, oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la entidad estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la entidad estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior o quien haga la evaluación de las ofertas debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre el cual la entidad estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, si éste es adjudicado a tal oferta, la entidad estatal debe continuar con el análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa, esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma. Aquí hay una subraya y negrilla fuera de texto.
por lo cual en la audiencia pública del día 19 de enero de 2015 se requirió verbalmente al proponente Unión Temporal Bici Bogotá a efecto de que presentara las razones objetivas que sustentan la oferta económica presentada por este, teniendo en cuenta que de conformidad con el modelo financiero del proceso de selección, esta oferta podría poner en riesgo la liquidez del proyecto, requerimiento ante el cual el proponente respondió. La oferta financiera es viable para nuestra unión temporal, por cuanto la operación y implementación fueron realizados con un margen de rentabilidad óptimo de acuerdo a políticas de nuestro asociado internacional Janssen Home Technology Limitada, con un equilibrio equitativo. Para hacer el análisis de la respuesta dada al requerimiento, la entidad en principio considera importante analizar el concepto de oferta artificialmente baja, el cual ha sido definido por el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia 4 de junio de 2008, expediente 17783, de la magistrada Miriam Guerrero de Escobar. Así, el denominado precio artificialmente bajo de que trata la ley 80 es aquel que resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además que no encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por tanto la administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella el procedimiento de la licitación. Leída entonces la respuesta dada por el proponente la UT Bici Bogotá, no está claro para la entidad cuáles son las razones objetivas en las que se sustenta su ofrecimiento, pues lo único que manifiesta es que la oferta garantiza un margen de rentabilidad óptima, mas no detalla los aspectos de su propuesta que pueden dar lugar a su ofrecimiento en cuanto al valor de la membresía, el valor del aporte de la Secretaría exigido en su propuesta y al porcentaje de participación de la entidad de los ingresos colaterales del proyecto, lo cual resulta grave y arroja a la entidad a un área de incertidumbre sobre la viabilidad financiera de la propuesta y con ello la sostenibilidad del proyecto. La respuesta dada por el proponente no permite a la entidad aclarar las dudas relacionadas con la oferta económica presentada por la UT Bici Bogotá, de tal forma que la entidad no puede validar dentro del modelo de estructuración la sostenibilidad y éxito de la operación del sistema bajo las condiciones afectadas por el mismo proponente. Siendo claro entonces que la carga de la prueba estaba en cabeza del proponente requerido y que de su respuesta la entidad no tiene certeza de que se trata de una propuesta viable, lo pertinente es darle aplicación al artículo 28 del decreto 1510 de 2013, en el que